tal? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Excelente, muchas gracias, compañero. Muy bien, espero que se encuentren muy bien en este punto. Vamos a dar inicio con nuestra sesión que tenemos el día de hoy. Así que vamos a irnos al siguiente punto para recordar un poco sobre lo que ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, con la semana de anotación. Entonces, ¿se acuerdan que comentaba que ustedes a partir de los textos pueden generar distintos elementos de anotación que son, por ejemplo, textos múltiples, únicos, y también los podemos dar en una representación para un archivo de plantillas? Ahora va a ser importante que también nosotros utilicemos esos formatos para generar diferentes tipos de cota en su representación final. Entonces va a ser necesario que ustedes lo comprendan para que realmente este tipo de elementos estén correctos desde un principio. ¿Va? En las sesiones asincrónicas comentaba que todos estos elementos nosotros los podemos generar como formatos de cota eje a eje, de paño a eje a paño y cotas totales. Esta representación es una clásica, aunque puede variar un poco dependiendo de la disciplina o de la rama. Entonces va a ser necesario que ustedes rectifiquen aquí los formatos que requieran pues técnicamente para un plano final. ¿Va? Y asimismo, pues esto se va a ir complementando en un archivo que va a ser casi como un formato tipo plantilla. Recuerdan que comentaba que estos archivos se pueden generar como tipos plantilla para que vayan teniendo todos los formatos adecuados referente a lo que es los elementos de anotación. Ahora, para recordar un poco, me gustaría preguntarles si durante el transcurso de las sesiones asincrónicas o durante los videos que ustedes vieron en Planeta Virtual, ¿hay o existe alguna duda referente a lo que se tocó? ¿Hay algún comentario o algo que no haya quedado muy claro al momento de que se generaran este tipo de elementos? Sí, yo arquitecto, sí, realmente no, esta semana no pude revisar las sesiones. De la semana anterior no tenía ningún problema de lo que recibimos la clase, pero esta semana no vi lo que mandó de lecciones. Vale, muy bien, entiendo. Vale, en ese punto no se preocupe, nada más hay que rectificar acá. Ya después cuando tengamos el tiempo, nuestros formatos de trabajo, ¿no? Entonces recuerden que aquí vamos a tener la información necesaria, ¿no? En este caso les expliqué o les explicaba cómo generar, por ejemplo, diferentes tipos de cota utilizándolos a su favor con las escalas. Voy a hacer un ejemplo ahorita mismo y voy a empezar a explicar algunas herramientas de dibujo básicas, ¿va? Porque también quiero adelantarles un poquito de este tema, que es lo que van a empezar a ver el día de mañana, ¿va? Pero ahorita vamos a tomar en cuenta esto. Siempre es importante tomar en cuenta un poco esto para que se aclaren bien las dudas y veamos algunos ejemplos con diferentes geometrías, ¿vale? Entonces, todo esto ahorita lo voy a eliminar y ahorita les voy a explicar qué es lo que tengo en pantalla. Listo. Entonces, recordaremos que nosotros tenemos nuestros propios estilos de texto. Podemos definirlas en distintas escalas. Si yo deseo hacer otra escala, pues aquí puedo empezar a revisar la información que yo tengo en referente a los elementos de anotación. O sea, recordaremos que aquí, tanto en las lecturas como
En los videos tutoriales yo les comparto pues técnicamente la información necesaria para generar un estilo desde cero y también los elementos necesarios para generarlos también en un formato final. Vale, necesito aquí ver un poco mis escalas que son importantes. Puedo rectificarlo acá. Están los textos. Yo no puedo ver su pantalla. Ah, no pueden ver mi pantalla. A ver, déjenme rectificar. Ya está, ya se puede visualizar ahora sí. Correcto, ya lo vi. Excelente, muy bien. Entonces comentaba, bueno, en las plataformas de Planeta Virtual, ustedes aquí tienen la información necesaria para generar, pues aquí los elementos, inclusive pues, acá en los ejercicios, les compartía pues este tipo de tablas para que se puedan guiar en diferentes tipos de creación de textos. Para estos mismos, los podemos plasmar pues técnicamente para reutilizarlos en las escalas que son, por ejemplo, de cotas, ¿vale? Entonces, ahí nada Sí, más correcto. está. Aquí nada más hay que rectificarlo. Y bueno, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Eh, voy a abrir este mismo archivo para que sea un poco más claro también. ¿Ah? Y bueno, estas unidades de trabajo están en metros, pero vamos a suponer que estoy trabajando ahora con centímetros. Entonces, en esa escala en centímetros voy a utilizar escala 1.25 o escala 1.50, ¿no? Entonces, como es centímetros, un centímetro es igual, o más bien, un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, si yo multiplico estos valores por 100, me va a dar el valor total. ¿Va? Por lo regular, siempre utilizamos este tipo de tamaños que son los secundarios o los terciarios para las cotas, porque es un tamaño ideal. Entonces, ese es el que voy a utilizar para mi cota, tanto en texto como en diseño. Y aparte lo voy a multiplicar por 100. Entonces, vamos a indicarle que son 8 unidades de tamaño. Acuérdense que en este tipo de formatos ya tenemos diferentes estilos de texto que ustedes pueden utilizar. De hecho, aquí tengo un texto que separé, por ejemplo, en escala de, más bien en unidades de trabajo en centímetros, porque todas mis escalas de textos están en metros. Entonces voy a aprovechar esta. Solamente le voy a indicar que le voy a cambiar el nombre porque va a ser escala 1.25, pero para centímetros. Y acá el tamaño era 8, ¿no? 8, porque no es 0.08, sino más bien es 8 por el factor que le podemos aplicar. Acá las configuraciones de texto ya están, así que le doy OK. Ya tengo mi texto personalizado. Aquí lo voy a poner con el comando T. Nada más voy a poner A. Y lo voy a mandar al texto que acabo de generar. Ahora, si tenemos temas aquí en buscar, por ejemplo, el texto, aquí desplegando, ustedes pueden tomar su cuadro de texto o su texto individual y con el comando MO de Properties se despliega esta lista donde ven pues ciertas cualidades de los elementos y acá en estilo de los textos ponemos desplegar y buscar aquí el que me interesa, en este caso este mismo, ¿va? Para que sea más fácil que esta lista de acá. Entonces lo asigno y aquí puedo ver sus cualidades. Ahorita estoy en una capa que es de anotación. Necesito irme, por ejemplo, textos generales. Por ejemplo, lo mando a la capa de textos generales. Es importante sus capas. No olviden que estas las podemos generar al principio, antes de estar dibujando o antes de plasmar algo. Y me voy, por ejemplo, a mi capa de cotas generales, el que dice dim, para hacer una cota normal.
Esta va a ser la cota que me está apareciendo por defecto en mis estilos. Pero yo me voy acá a la pestaña de anotación y así como dice con el texto, yo acá en Dimensions puedo generar mi propio estilo de cota. Desplegando aquí y picándole en gestionar estilos de cota. O sea, lo mismo que en textos, pero para cotas. Entonces acá necesito pues una cota nueva. Así que siempre es importante tomar, por ejemplo, la estándar para copiar a partir de esta. Yo le voy a indicar que quiero una nueva y le voy a indicar que es, por ejemplo, planeta virtual. Y guión bajo, le puedo poner ya de manera general cotas, ¿no? O también las podemos clasificar, así como yo lo hice, cotas de eje a eje, de paño a paño, eje a paño, totales, etcétera, ¿no? Ahorita la voy a poner general porque es un ejemplo para esta escala. Lo que sí voy a indicar es que es escala, por ejemplo, 1.25 y la unidad de trabajo viene en centímetros. O sea, esta la estoy preparando para centímetros. No es necesario que le pongamos aquí la unidad porque ustedes pueden saber qué unidad de trabajo están utilizando. Pero aquí para el ejemplo yo sí le pongo los centímetros porque todas estas cotas que yo tengo hechas vienen en metros. Esto es más que nada para que yo pueda identificar cuál es la diferente. Le pongo continuar y acá me aparece esta ventana, que es exactamente lo mismo que tenemos, por ejemplo, acá en su semana de contenido. Entonces, si ustedes siguen todos estos puntos, tanto en los videos tutoriales como en la lectura, van a entender qué es lo que necesitan generar. Aquí ya copié. Ahora voy a empezar a modificar pues las líneas. Voy a empezar a modificar, por ejemplo, los símbolos, los textos. Puedo alternar las unidades si es que lo necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá están los comandos que ustedes pueden utilizar para acotar. Recuerden, siempre la información va a estar servida para ustedes mismos. Únicamente es cuestión de que ustedes lo revisen en sus tiempos adecuados o en sus tiempos libres para que no se atrasen. Sí, adelante. Buenas noches, que una duda, dice que está viendo las clases asincrónicas y creo que es el video 6 de la clase 4 que no hicieron una de la clase 3, equivocaron el video, no tiene continuidad. Como, pero no lo escuché muy bien. Escuché algo que de las sesiones asincrónicas, ¿no? De la semana 3 y 4. Sí, es que en la clase 4 vimos lo de las cotas. Ajá. Y en el video 4 creo que el video 5 4 sale uno, pero en la vimos en la clase 3 de los textos, sale un video de los textos, no sale de las cosas. Ok, muy bien. Lo voy a rectificar igual para que lo ajusten. Muchas gracias. Igual, eso mismo que me estás indicando lo puedes poner en el grupo de WhatsApp para que también coordinación lo pueda checar y ellos puedan hacer el cambio. Vale, muchas gracias. Qué buena observación. Eso es importante porque luego les pueden ir ahí los videos y pueden estar ligeramente desfasados. Entonces, qué bueno que lo identificaste. Porque ya igual me pasó con un grupo que me indicaron que al final uno se desfasó, no sé por qué se desfasó. Pero bueno, vamos a arreglarlo para que todo esté correcto. Muy bien. Entonces, regreso acá. Entonces yo voy a empezar a modificar, por ejemplo, mis líneas. En algunas situaciones no es necesario que nosotros estemos modificando todos estos parámetros, pero sí lo pueden hacer, dependiendo de lo que quieran presentar. Para algo sencillo, yo creo que esas opciones las podemos omitir y me puedo centrar de momento acá abajo. Entonces, todo depende aquí de cómo quieran hacer sus tipos de cotas y de líneas. Yo aquí le puedo indicar si lo quiero ver con un color ya predefinido o si lo quiero ver por el formato de Bblock. Bblock es más que nada su formato de cota como general. Vamos a ver, por ejemplo, bloques, que también van a decir Bblock. Es como tal el formato de dibujo.
más el formato de dibujo que tiene, porque también dice B-Layer, o también van a encontrar una opción que diga el color, ¿va? El color que tenemos en el STB. Ahorita no se preocupen que diga B-Block, no pasa nada, solamente va a respetar, por ejemplo, el uso correcto tanto de propiedades generales de capas como propiedades independientes de AutoCAD. O sea, si por ejemplo yo le cambio el color de manera independiente, me lo respeta. Y si se muestra en la pantalla. A eso se refiere con el B-Block, aunque no sea un bloque como tal. Solamente es como una definición de AutoCAD. Entonces puedo quitar estas líneas porque hay personas que deciden generarlos de este estilo, porque prefieren sacar mejor sus líneas de eje, o por ejemplo hay otros que prefieren que se extiendan. En mi caso a mí no me gusta mucho que se extiendan tanto, así que yo pongo por ejemplo una opción que se llama Fixed, aquí en la derecha. ¿Para qué? Para que este valor sea simétrico a este de aquí. Y para que coincide todo, pues este número significa que es la separación que tenemos aquí. Mentira, es el tamaño que tenemos de esta punta hacia arriba. Esto mide 0.18. Y esto es técnicamente, cuando está desactivado, esta línea. Hasta dónde se puede estirar. Si yo activo, yo estoy indicándolo o indicándole que se va a detener hasta un punto, hasta su máximo de una unidad. Entonces, como estoy trabajando yo en centímetros para este ejemplo, yo siempre recomiendo que pongan el tamaño del texto secundario aquí. A veces el del principal, pero es más que suficiente con este. Se darán cuenta que las cotas se deforman. Eso está normal. A veces se deforman cuando cambiamos drásticamente los valores de un valor pequeño a uno grande o viceversa. El offset desde el origen es la separación que teníamos previamente aquí, desde la figura. O sea, técnicamente, yo tengo aquí una figura y cuando yo acoto, hace una ligera separación, ¿va? En los puntos que estamos tocando. O sea, esa separación que se ve aquí, que hace, que ahorita es igual a X, o sea, es un valor que desconocemos, pero en este caso sí lo conocemos, es el desfase. ¿Va? Entonces, eso lo puede configurar también para que quede más cercano al objeto o para que no esté tan pegado al objeto. Yo les recomiendo que lo dejen así con esta configuración para cotas grandes. Y también para cotas medianas. Si las cotas empiezan a ser más pequeñas en escala, ahí sí les sugiero que lo bajen. Que bajen el valor con las flechas o con el valor numérico para que lo ajusten. Entonces yo aquí ajusto, repito, se ve así porque está en un valor muy extremo, pero me puedo pasar por ejemplo a símbolos y flechas. Y acá en las flechas dice el tamaño de flecha. También por recomendación yo les sugiero que lo pongan al tamaño del texto secundario. Igual, repito, se está deformando, pero eso es normal. No le hagan tanto caso. Podremos cambiar aquí las flechas, por ejemplo, a un punto. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a un formato oblicuo. En ciertas disciplinas esto se puede mandar en otro tipo de flechas o en otro tipo de simbologías. Yo sé que aquí no se aprecia mucho. Voy a dejarle esta flecha porque todavía me falta ajustar otros parámetros. En otras situaciones no es tan fundamental, por ejemplo, que modifiquemos aquí estos parámetros de los center marks. Así los podemos ajustar, pero no es tan necesario ahorita. Es para los centros de geometría de figuras. El que dice break, dimension break, es un símbolo de corte. Ahorita no es necesario que lo toquemos tampoco. Estos de aquí sí los podemos tocar, de hecho en general todo esto. Pero yo puntualizo únicamente que ustedes manipulen lo que son los símbolos de arco. Si nos necesitan. Que es técnicamente cuando yo genero una cota en arco. Y esa cota en arco tiene aquí mi valor X. Y aparte me muestra pues el símbolo del arco. Ya sea antes o después. O inclusive así como lo indica. Por arriba. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Acá el ángulo que tenemos en los rayos está bien a 45 grados. O sea, cada vez que tenemos un círculo y sacamos una cota, lo va a marcar a 45 grados. Estos 45 grados.
Y acá les dice el valor, ¿no? Si quieren, se los dibujo otra vez, con un poco más de precisión, con más claridad. Esta es la punta de mi cota de radio, ¿no? Los 45 es esto que estamos viendo aquí. Se puede modificar. Yo les recomiendo que no estén tocando, por ejemplo, tanto los factores de escala. Así como vienen, déjenlos porque luego llegamos a afectar demasiado a ciertos parámetros que no se entienden al 100% o que no están viendo al 100% aquí en este pequeño preview. ¿Va? Entonces, en pocas palabras, me centré más que nada en escoger el tipo de flecha y el tamaño. El siguiente punto sería pues enfocarme en el tipo de texto. Como nosotros ya generamos un tipo de texto, no es necesario modificar aquí ningún parámetro, pero sí lo podemos enfatizar para ciertos casos, porque luego lo ameritas ciertos CTVs. Sin embargo, para este caso o para el ejemplo, no necesitamos ningún color, extra. Así que nada más despliego en el estilo de texto y escojo aquí el de 1.25. O sea, miren, acá ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Ya no se está deformando. Y repito, sí le puedo poner inclusive un subrayado. Yo aquí les recomiendo que no pongan ninguno. Se vean color, el texto. Repito, eso se llega a pasar en el. Llega a pasar más que nada cuando ustedes quieren enfatizarlo con otro tipo de STV. ¿Por qué? Por la calidad de línea o porque así lo merita pues la configuración. Podemos aquí indicarle que nos dibuje también un frame, o sea, un recuadro alrededor, si es que lo queremos. Y también podemos indicarle aquí la ubicación del texto y la alineación, que por defecto, así como viene, es la mejor opción que podemos tener. Pero yo aquí les muestro la segunda mejor opción, que es, por ejemplo, tenerlo por encima, está el centro, la izquierda, la derecha. Aquí tenemos el desfase de la línea con el texto. Se dan cuenta que se ve muy apretado o muy pegado. Eso lo podemos separar más o lo podemos juntar más dependiendo del tamaño del elemento. Ahorita, por ejemplo, le voy a poner 4 unidades, o sea, la mitad del tamaño de mi texto real, que es 8. De hecho, aquí inclusive me lo bloquea porque viene a partir de un texto ya fijo. Y se dan cuenta que ahora ya tengo una pequeña separación. Esto también me permite alinear el contenido con respecto a la cota, miren. Solo que me manda por defecto las cotas del rayo de manera angular. Si no queremos eso, podemos poner aquí la combinación ISO estándar que logra esta representación. Entonces, esto se ve bastante correcto. Yo voy a revisar, por ejemplo, acá a las líneas. Tenemos 8, pero aquí me lo está representando mal. Entonces, como bien mencionaba en las sesiones asincrónicas, indicaba que a veces esto engaña. ¿Vale? Ya hasta este punto tengo la mayoría, así que pues me puedo fiar de momento en pasarme, por ejemplo, en otros puntos, como el fit, que en sí esto yo solamente lo recomiendo cuando quieren hacer un tipo de cota en particular. No todas las personas utilizan los mismos tipos de cota, porque hay unos que utilizan, por ejemplo, más radios o más diámetros, y así como lo tenemos actualmente en pantalla, es la mejor opción. Si utilizamos más como cotas generales, como las que estoy mostrando, para ramas de arquitectura, de paños y demás, una de las mejores opciones que yo puedo recomendar es poner estas dos de aquí abajo, cualquiera de las dos, va para que se pueda mover el texto a una ubicación. Porque esta opción que dice ubicación del texto, la primera me indica solamente la opción de mover lateralmente la cota. O sea, solamente lo puedo mover así. La segunda opción me permite mover la cota en cualquier dirección. O más bien el texto de la cota. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque luego se aprieta mucho la información y tenemos que separarla.
Entonces, esta es una buena opción. Y lo que es diferente a la de abajo es que esta me genera un líder o una directriz. O sea, en pocas palabras, lo que va a pasar es que tengo aquí, por ejemplo, mi cota. Y en el primer caso, o más bien en el caso intermedio, me va a generar un líder, o sea, una línea. Y me va a mostrar aquí el valor. En cambio, la que es la final, la tercera opción, genera la cota y yo puedo tener el texto existiendo en cualquier lugar. Pero no me genera un líder o una directriz. Y repito, la primera solamente me permite mover en su dirección. O sea, sobre la misma línea de cota. Entonces, esta opción que yo voy a dejar configurada es la mejor para el caso de arquitectura. Para los de diseño industrial, ingeniería mecánica, que ocupan un poco más de radios y de diámetros, yo les recomiendo la primera opción. O por lo menos la segunda. Entonces yo escojo aquí la tercera. Acá, como bien me indica, el mejor fit que yo puedo tener en mi texto ya está configurado. ¿Y qué significa esto? Bueno, si yo empiezo a cambiar, se darán cuenta que modifica un poco los parámetros de los que son de radio, de diámetro. Así que esta sería la mejor opción que puedo tener visualmente. Pero eso no significa que yo pueda tener otra alternativa, miren. Como que desde el centro me saca otra línea. O a lo mejor nada más quiero verlo desde la circunferencia y demás. Acá también tenemos escalas anotativas. No les recomiendo que las activamos de momento. Y por último tenemos lo que es el fine tuning, la cual esta nos permite, por ejemplo, también extender o modificar manualmente la ubicación de estos elementos. ¿Vale? Porque esto va muy enfocado en el estilo de cota, que son de radio o de diámetro. Entonces sí lo podemos activar o podemos desactivar dependiendo del caso. Y tenemos unidades primarias. Acá solamente enfatizo el punto que tiene que ver con la opción del formato de lectura. Me dice que es decimal. Pero si estoy, por ejemplo, en otro tipo de lectura, puedo indicarle que es arquitectónico o inclusive fraccional, porque eso lo pueden indicar los que son de la rama de ciertas ingenierías, o que también, por ejemplo, están utilizando sistema imperial, que son pies, pulgadas, millas, etcétera, etcétera, ¿no? Más que nada pies y pulgadas, porque es la unidad más común para los planos en el sistema imperial. Pues aquí se puede cambiar. Yo aquí lo voy a dejar en decimal y la precisión yo la voy a dejar con 2 porque no ocupo tantos decimales. Yo también aquí les recomiendo que pongan a más 2. ¿Va? Ahí nada más tengan cuidado con el micrófono para que no se escuche ahí de fondo. Está. Y repito, tenemos acá todo lo que son los elementos necesarios ya en una buena creación de cota. Podemos añadir un prefijo y un sufijo en el texto. Vamos a ver, por ejemplo, un sufijo. Le pongo M de metros, ¿no? Es un ejemplo. O le pongo aquí que es de cotas al principio. ¿No? Entonces es un buen ejemplo que ustedes pueden utilizar. ¿Vale? No es necesario, solamente aplica para ciertos casos. Y acá podemos suprimir, por ejemplo, los ceros. Tanto los que van, por ejemplo, después del punto decimal o antes del punto decimal. ¿Vale? Yo, por ejemplo, recomiendo el de leading, que es el que está antes del punto decimal. Por ejemplo, si esto me lo marca en 0, el 0 ya no aparece y nada más me marca .76. ¿Vale? También puede funcionar con los formatos angulares, porque miren acá le puedo indicar cuál es la precisión del formato angular en las cotas. Y si yo lo quiero, por ejemplo, en grados, radianes, los minutos y segundos, tendrá una presión un poquito más alta para este tipo de casos. Las unidades alternas es para que yo pueda mostrar, por ejemplo, una unidad principal y una secundaria. Eso lo explico más que nada en las sesiones asincrónicas y las tolerancias. Entonces ahorita hablé de manera general
en cómo podemos crear un estilo de cota de manera rápida. Aquí la genero y voy a entrar otra vez aquí para indicarle modificar. Porque repito, esto luego llega a engañar. Hay que verificar si esto está correctamente en el diseño. De hecho, aquí en la ubicación del texto, estas 4 unidades las voy a ajustar, por ejemplo, a 2. Porque aquí ya lo puedo ver con más precisión. Se dan cuenta, está un poquito más cercano a la cota con el texto. Acá, por ejemplo, el tamaño de la flecha está bien en 8, igual que el texto en 8. Las líneas, aquí dice que están en 8 y 8. Significa que aquí, hacia la izquierda deben ser 8 y de aquí hacia la derecha 8, nada más que aquí me lo muestra mochado. Vamos a cerrarlo y vamos a comprobar si esto se está viendo bien. Entonces, como ya existe un estilo de cota, yo aquí lo puedo asignar para generarla. O si ya tengo una que había hecho previamente, la selecciono y aquí busco la que yo acabo de hacer. Si tengo muchas cotas y mucha información, acuérdense que también podemos activar el comando MO para propiedades. Y acá podemos modificar esto de manera independiente y también podemos ver acá los estilos, la lista de estilos. Entonces voy a buscar el de 1.25 esta. Y la voy a separar un poco más. Entonces sí, está bien, miren. Acá tengo 8 unidades, acá 8 unidades. La cota es de, bueno, más bien la flecha es de 8 unidades. El texto es de 8 unidades y corresponde a esta escala de trabajo. Aunque sea más grande que estos, porque repito, esto es una cota para centímetros. Si yo aquí utilizo la cota para ese tipo de casos, un objeto que esté en centímetros, vamos a verlos aquí. Si aquí está en centímetros, nada más rectifico que esto esté en centímetros para que corresponda. Ahí está. Entonces la ventaja de sus plantillas es que tomen sus elementos, control más C, y los peguen acá en sus documentos donde ocupen. Se dan cuenta que, en efecto, miren, corresponde al tamaño. De hecho, acá ya la voy a escoger como mi propio estilo y le voy a indicar comando dim. Y aquí genero mi cota. Se dan cuenta, corresponde a la escala, al tamaño del objeto. Si esto yo lo escalo, por ejemplo, a metros o milímetros, pasaría lo mismo con estas cotas que yo preparé o estos textos que yo preparé. Esa es la ventaja de generar este tipo de elementos como si fueran plantillas. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Todo bien por ahora, arquitecto. Estamos bien, Martín. Excelente, muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes están aprendiendo en esta, bueno, más bien lo que aprendieron la semana pasada, ¿no? Con las sesiones asincrónicas o el día que ustedes vieron las grabaciones. Generar sus propios estilos desde cero. Coordinarlos, por ejemplo, para diferentes tipos de elementos. Y ahora es importante que nosotros veamos sus formatos hermanos. Por ejemplo, el comando de acotar general es el comando dim. ¿Cierto? Que me permite tomar 2 puntos para acotar. Vamos a verlo. Yo aquí voy a escoger mi estilo de cota, por ejemplo, este de aquí. Y le voy a indicar comando dim. Siempre recuerden también que hay que irnos a la capa correspondiente para que no tengamos tema. Entonces, comando dim. Toco mi primer punto A y mi segundo punto B. Clic afuera para hacer mi cota. Entonces voy a utilizar este que es más grande, el de mi escala 1/200. Solamente para que se vea, no porque lo ocupe en el dibujo. Solamente es para que se vea. Entonces me voy aquí a anotación y voy a escoger el de 1/200. Hasta. Entonces aquí ya estoy acotando, ¿no? De manera general a partir de 2 puntos en esta geometría. Ustedes pueden generar cualquier tipo de geometría para que ustedes practiquen. Tanto círculos, arcos, líneas, polilíneas. Les va a permitir pues tener este tipo de elementos.
Ahora, es importante también reconocer que no solamente basta con que yo ponga aquí mis objetos o mis cotas. Hay ciertos estándares de lectura que también tenemos que seguir en ciertas disciplinas o en ciertos objetos para que esto se pueda leer bien. Ahorita es como si yo estuviera acotando pues una figura al interior, pero en otros casos tendría que estar acotando todo de manera lineal. Bueno, técnicamente así. Acá miren, puedo mandar la cota de manera angular o puedo forzarla para que vaya por recta. Solamente es moviendo el cursor. Este es un ejemplo de estandarización. Inclusive luego se ponen las cotas totales. Para simbolizar. Las otras cotas que puedo poner, por ejemplo, acá, representan pues otro tipo de cualidad, otro tipo de plano. Sí se puede hacer, pero siempre es importante seguir ciertos patrones de ejes y de representación en este esquemático. Para que también lo tengan presente. Tenemos la función de dim continue. Dim continue es el comando que me permite pues hacer cotas de manera más rápida en su formato general. Vamos a verlo. Si yo pongo el comando DCO y enter, se dan cuenta que yo puedo continuar la última cota que yo generé. Si en dado caso AutoCAD no detecta la última cota que yo generé, porque a lo mejor yo la eliminé, yo la, no la tengo presente, siempre nos va a indicar primero que seleccionemos una cota para continuarla. Técnicamente así como lo tengo yo. Pues la seleccionamos en un extremo y se dan cuenta que empiezan a continuar la cota. Entonces es mucho más fácil porque ustedes nada más van a tocar puntos, en lugar de tomar varios puntos y sacar las cotas. Es el dim continue. Si le damos enter para confirmar, se dan cuenta que también podemos volver a seleccionar un extremo, otro extremo distinto. Por ejemplo, yo voy a tomar el de acá y hasta aquí termino, ¿no? Enter. A lo mejor yo quiero continuar el de aquí. Y enter, ¿no? Entonces, ese es el comando dim continue. Para sacar cotas mucho más rápido. ¿Vale? Dim continue. Tenemos unos que ya había mencionado, pero es importante de volver a tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos el dim angular. Esta funciona pues cuando tenemos elementos rectos y también elementos que son perpendiculares entre sí. Entonces, si yo pongo aquí el comando dim angular, que es el comando DAN, AutoCAD me indica que yo puedo seleccionar un arco, círculo, líneas o puedo especificar vértices. ¿Vale? Eso me indica que si yo selecciono líneas, me va a reconocer la línea y me va a pedir que seleccione otra. Pues cuando yo haga eso, puedo sacar en un tercer clic la posición de la cota angular. ¿Vale? Para que lo tengan en presente. Ahora, el dim angular, se dan cuenta que también lo puedo aplicar en un círculo, o en otro tipo de vértice, o inclusive en un arco. Entonces lo puedo aplicar también acá. Se dan cuenta, este es el dim angular, pero en un arco. Por ejemplo, acá en una circunferencia. Casi lo hago de manera perfecta, porque pues el punto es un poquito más difícil de tomar, ¿no? Pero sí se puede estar tomando aquí como referencias. Entonces dim angular. Tenemos el otro que es el dim arc, es para arcos. Lo que son, por ejemplo, arcos y, por ejemplo, a veces otro tipo de figuras, podemos utilizar lo que es el dar
comando de AR, y aquí me indica selecciona un arco o una polilínea, o más bien un segmento de polilínea que podemos tener en un formato curvo. Entonces cuando lo seleccionamos, en este caso si es un arco, yo puedo generar el arco y miren, acá está la representación que mencionaba, ¿no? Que se pueda este símbolo por encima del texto o después o antes o nada. Esa es como que la distancia que podemos tener perimetralmente de este elemento. Es una cota que va a ser especial para algunas disciplinas. Tenemos el caso de dim radius, que es el comando de RA, y el comando dim diameter, que es el comando de DI. Estos si los activamos, pues me va a detectar tanto arcos como círculos. Donde ustedes le piquen, generan pues la información. Entonces se dan cuenta que aquí yo estoy indicando un punto. ¿Por qué? Porque así lo configuré. Pero en otros estilos de cota ustedes pueden mover el cursor y lo sigue, como si fuera un imán. Y el dim diameter, ¿no? El comando DDI, que será lo mismo. Aquí le doy Enter de vez en cuando para repetir el comando. Acuérdense que si ustedes le ponen Enter, repiten el último comando que utilizan para no estar escribiendo cada rato el que tenemos en mente. ¿Va? Y bueno, y por último tenemos el caso del multileader. Eso lo mencioné muy poco en las sesiones asincrónicas, pero ustedes pueden generar también diferentes estilos de multileader. ¿Va? Que podemos tener, por ejemplo, en esta sección. Ustedes lo generan como algo extra o especial. Es el mismo concepto que una cota, pero mucho más fácil. Son menos puntos. Pero pues yo puedo poner aquí mi tipo de texto, la separación que yo tengo, por ejemplo, el texto de la línea de directriz. También cuántos puntos podemos poner, su distancia que puede tener la misma línea, porque hay una que es separación y otra es de la línea. Y el formato, ¿no? O sea que yo lo quiero en un puntito, yo lo quiero ver en un color, yo lo quiero ver, por ejemplo, curvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho también con este tipo de formatos ustedes pueden generar representación de simbología, por ejemplo, para planos de acabados, planos de albañilerías, por ejemplo, planos para indicar pues el tipo de material, ¿no? Para no escribirlo totalmente, sino más bien poner una numeración o la tipología. Entonces aquí en contenido, eso se puede cambiar aquí por un bloque. Va, y también pueden usar aquí un bloque como tal. Va, pero eso después se los puedo enseñar con más claridad. Ahorita voy a dejar así como estaba originalmente, como texto múltiple. Y ok, ¿no? Y pues me genera la directriz. Entonces la directriz es con el comando mld. El multileader, porque hay uno que es únicamente el líder, que es el que nosotros podemos observar al momento de configurar acá las opciones de los estilos de texto. Miren, está, líder. Es el líder que sale como solista, o sea, como uno, y ese es el multileader. Las directrices múltiples. Entonces, si yo pongo el comando mld, que se lo recomiendo más, AutoCAD me indica que yo puedo especificar un punto para tomar la referencia, después otro punto para dejar como que la ubicación, y después empiezo a escribir, ¿no? Pues mira esta representación para poner una directriz. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero señalar aquí qué es este elemento, para qué es un llamado, un ver detalle, etcétera, etcétera. Puedo tomar varios elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, tomándolo aquí. Y acá arribita tenemos la opción de agregar o de quitar. Entonces puedo agregar aquí varios puntos. Le doy Enter. O puedo seleccionarlo y los puedo quitar aquí. Enter. Ahí está. Está Enter. Selecciono o quito.
Enter. Ahí está. Entonces, es la directriz. Repito, es para indicar detalles, materiales, acabados, algunas especificaciones y demás. ¿Vale? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿No todo correcto? ¿Ninguna duda? Estamos bien aquí. Excelente, muy bien. Igual si tienen alguna duda la pueden comentar para rectificar. ¿Vale? Entonces, podemos hacer diferentes tipos de ejercicios, pueden mezclar figuras inclusive, repito, para que exploren los comandos, por ejemplo, aquí el comando dim. ¿Vale? Lo puedo hacer de esta manera o lo hago así como yo les recomiendo para ciertas geometrías más complejas. Puedo poner aquí el dim angular. Puedo poner también aquí el dim radius o el comando DDI, dim diameter. ¿Vale? Si se dan cuenta, podemos aplicar varias opciones o el comando dim continue. Aquí puedo continuar la cota angular porque esta fue la última que hice. O le doy enter y continúo, por ejemplo, otra. Entonces, todo esto es bueno para que ustedes lo tengan en mente y siempre presente. ¿Va? Podemos enfatizar algunos otros puntos extra referente al uso de los elementos de anotación. De hecho, inclusive podríamos estar haciendo también tablas o también podemos vincular algunos elementos de tablas en un futuro. ¿Va? Eso es como que lo importante. Ahorita, céntrense más en crear aquí sus propios estilos. También les recomiendo que hagan algunos de multilíder en diferentes escalas para que los tengan presentes. Vaya, así ya no estén dibujando o generando elementos desde cero, sino más bien sean más prácticos y no pierdan ahí el tiempo. Ahora, otro de los puntos que también va a ser importante de mencionar el día de hoy tiene que ver con la otra parte que van a estar viendo el día de mañana. El día de mañana ustedes van a empezar a ver, pues técnicamente la información referente a las herramientas de dibujo que pueden tener en AutoCAD. O sea, que van a poder empezar a realizar sus primeras líneas de manera más puntual. Van a poder también verificar sus objetos si estos están bien, porque vamos a tener textos, vamos a tener cotas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a ver algunos comandos de dibujo básico y también algunas recomendaciones que yo les sugiero cuando ustedes hagan sus propios dibujos. ¿Vale? Entonces, miren, esto lo paso así muy rápido. Y también estaríamos concluyendo con el tema de los hatch. Vale, entonces voy a regresarme acá. Y podemos empezar a representar estas figuras de manera sencilla. Me voy aquí a Home. Y aquí despliego para irme, por ejemplo, a la capa de línea de dibujo que tengo aquí preparada. Acuérdense que ustedes siempre pueden generar sus propias capas dependiendo de la situación o dependiendo de los objetivos que ustedes deben de tener.
Ahora, si yo activo el comando L y le doy Enter, pues muchos de aquí ya saben que genera pues una línea, ¿verdad? Entonces, si seguimos correctamente los puntos que nos muestra AutoCAD, podemos generar de manera más precisa el elemento. AutoCAD me indica que tengo que especificar mi primer punto de inicio. Yo aquí le doy un clic y me puede ir hacia arriba para establecer otro punto. O hacia mi derecha y establecemos otro punto y bajo también. Entonces, también tengo la oportunidad de que yo puedo establecer distancias. Cada vez que tome un punto o un punto secundario, notarán que aparece una cota virtual. Esa cota virtual me indica pues, la separación que yo tengo en el objeto. Entonces puedo escribir inclusive, por ejemplo, 5 y Enter. Y aquí yo genero un elemento 5. Me puedo ir a un formato angular, por ejemplo, 45 grados, porque yo tengo aquí el polar. Ustedes pueden tener el modo ortogonal o el polar dependiendo cómo se sientan más cómodos. Para que puedan dibujar más recto o mucho más libre. O de vez en cuando pueden cambiar el polar para pues, dibujar en formato angular. Por ejemplo, aquí quiero 5 unidades de distancia. Y si ya quiero confirmar mi figura, le doy Enter. Entonces, ese es el comando como tal de línea. Ahora tenemos acá el caso del comando de polilínea, el comando PL. Que es muy parecido a la misma línea. Tiene la misma instrucción y también los mismos conceptos. Yo puedo hacer una figura como yo deseo y la diferencia entre la línea y la polilínea es la cantidad de elementos que pueden contener. Hasta que le doy Enter y Enter para finalizar. Ahora, pues visualmente notamos que ambos elementos son parecidos, son iguales. Pero si yo tomo se notarán que nada más tomo una parte, un segmento. En cambio, si tomo este objeto, se toma todo en conjunto porque es una geometría que está hecha a partir de muchas líneas. Por eso se llama polilínea. Las polilíneas, como las líneas, las podemos tener cerradas. Es importante de saber porque entre más tengan geometría correcta en polilínea, va a ser mucho mejor. Dan cuenta aquí genera una figura con línea y todo está suelto. Puede ser exactamente lo mismo con polilínea. Pero aquí todo va a estar cerrado. Aquí no es necesario que le pongamos clic. Ustedes pueden activar el subcomando cd close. Comando cd close y enter. Y de hecho se los recomiendo mucho más. Están utilizando ahí el punto porque en el caso de polilíneas, cuando ustedes le pican al último punto, muchas veces la polilínea queda abierta aunque parezca que está cerrada. Entonces con el subcomando close evitamos eso. Se dan cuenta que selecciono todo en conjunto y aquí nada más una parte. ¿Va? Esa es la diferencia entre línea y polilínea. Ahora, tenemos otros comandos básicos de dibujo como el caso de círculo. Es el comando C. Si yo activo el comando C de círculo y doy Enter, AutoCAD me indica que puedo especificar cualquier punto. ¿Va? Voy a darle clic aquí en este punto y una vez que tome ese punto, es que me va a indicar, por ejemplo, AutoCAD y yo tengo que especificar el radio de la geometría de este círculo. Entonces puedo poner un radio, tanto escrito como manual. Aquí le puse 8 y Enter y lo generó. O genero el círculo tomando 2 puntos. Entonces se dan cuenta que ya no estoy dependiendo acá de estas herramientas, sino ya con los comandos directos los voy aplicando. Para no estar yéndome aquí a cada rato en activar un comando. ¿Vale? Es el círculo. Tenemos el comando A de arco también. Con el comando A de arco, por defecto tenemos el arco de 3 puntos. Un punto de inicio, un punto final y lo que es la contraflecha.
O más bien, aquí lo estaba confundiendo con otro software, más bien, aquí es el punto inicial, el punto de la contraflecha y el punto final. Sin embargo, así como lo expliqué al principio, que no es como su método original, también se puede lograr, porque de hecho con el otro método, que es a partir del punto central, es mucho mejor. Este es un arco de 3 puntos, así es como se llama en el software. Siempre lo vamos a generar. Cada vez que activamos el comando de arco, siempre va a generar un arco de 3 puntos, pero sí lo podemos cambiar con otro tipo de formatos. ¿Vale? Eso va a ser importante de tener en cuenta. Entonces los presento igual para que lo conozcan. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los rectángulos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Solo se podría explicar un poquito mejor lo de la línea y polilínea que cabal se me cortó un poco el internet, disculpe. Vale, muy bien. El caso de la línea es el comando L. Yo puedo especificar mi primer punto en el espacio, puedo tomar varios puntos, o yo puedo empezar a establecer distancias junto con la dirección. Por ejemplo, aquí 25 unidades. Mando mi cursor hacia arriba, le pongo 10. A la derecha 15 otra vez. Hacia abajo 20. Y bueno, yo sé la geometría hasta donde la encuentro. O también yo puedo proyectar, miren, como un punto. Mando acá mi cursor y cuando me muestre, por ejemplo, este punto verde, que es el de el tracking, ustedes pueden mover su cursor y miren, hace una proyección para que haga la línea recta. Y esto, por ejemplo, lo hagan manualmente. Esa es la línea. El caso de la polilínea es técnicamente la misma instrucción o los mismos puntos. Yo genero aquí la polilínea a partir de los puntos que yo necesito o le escribo al mismo software que me genere pues la geometría de manera correcta. Miren, aquí hago otra vez sobre el tracking. No le estoy dando un clic, ojo. No le estoy dando un clic, solamente mandé mi cursor a ese punto. Y gracias a la ayuda que tenemos aquí de OSNA, podemos lograr esto, que es la proyección. ¿Se dan cuenta? Para que ahí tengamos más precisión. Repito, generamos aquí la geometría. Y acá le ponemos subcomando C de close. Entonces, esta es una línea y esta es una polilínea. Si yo tomo la polilínea, notarán que todo se selecciona por completo. No importa qué punto tome. Acá, si yo hago una selección en un objeto, me lo toma de manera independiente. Entonces, esta es una línea cerrada y es una polilínea cerrada. Es como bien indicada. Una polilínea es el conjunto de varias geometrías. No solamente líneas, también pueden ser arcos y similares. Y si bien recuerdan, yo daba algunas sugerencias, por ejemplo, en las herramientas. Si yo dejo aquí un par de segundos mi cursor sobre la herramienta, AutoCAD me indica una pequeña instrucción que yo puedo leer. Aquí me dice, crea polilíneas 2D. Una polilínea es una secuencia conectada de segmentos de... Bueno, más bien, es una polilínea 2D. Es la secuencia de elementos creados que están conectados a partir de un objeto plano. Dice aquí que yo puedo generar segmentos de línea o segmentos de arcos o la combinación de ambos. Es lo que me está indicando aquí en la instrucción. Y yo aquí le pongo F1. Puedo leer la instrucción, pero de manera más detallada, ¿no? Especifica el primer punto, el segundo punto o el siguiente. Acá está, por ejemplo, los subcomandos. Ahorita utilizamos el subcomando de close, que es para, pues, técnicamente cerrar bien una polilínea que queremos tener cerrada. Ustedes sí pueden tener líneas sueltas y polilíneas abiertas,
Pero en sí, el fuerte de la polilínea es que nosotros tengamos geometría, pues, completa para no tener fallos en geometría. Ese sería como que el propósito de las polilíneas. Y de hecho, tenerlos como polilíneas unidas, o sea, que esté bien unida, bien cerrada, nos va a servir mucho para el 3D. No solamente aquí en AutoCAD, sino también para otro tipo de software. Si la polilínea está abierta, como estas líneas de aquí que dejé sueltas, están abiertas, se van a generar mallas. O acá no puedo generar el otro punto, que son los hatch. Miren, comando H de hatch es el otro comando que tiene que ver con los ashurados. Voy a poner acá arriba sólido. Clic aquí. Me genera aquí un relleno. Y acá no lo puede generar porque está abierto. A eso me refiero. Entonces aquí me conviene, pues, en muchos casos que la geometría principal sea polilíneas bien cerrada. Porque repito, sí va a haber líneas o polilíneas que están abiertas. ¿Por qué? Porque es una representación un poco más sencilla que no requiere pues más. Puede ser, por ejemplo, líneas de vacío, líneas punteadas, líneas que están en un plano muy alejado, que puede ser el tercer plano o el fondo, etcétera, etcétera. ¿Sí queda más claro la diferencia entre línea y polilínea? Excelente, muy bien. Los van a ser importantes. De hecho, igual les puedo enseñar aquí un ejemplo. Vamos con el ejemplo de siempre que tenemos aquí a la mano. Acá yo tengo líneas sueltas también, miren. Es una línea, pero es otro tipo de formato más complejo. Que también se los voy a enseñar más adelante. Tengo otros objetos que son polilíneas, miren. Esta es una polilínea. Y esta también. Pero repito, miren, hay líneas sueltas o polilíneas abiertas. Y lo puedo tener aquí, porque representan algo en mi espacio. Esta se ve de esta manera porque tiene una propiedad. Van a propiedad de línea punteada, que son, por ejemplo, las actividades o los primeros ejercicios que ustedes que hicieron, más bien, en la plataforma de Planeta Virtual, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ahí yo les dejé una actividad o una tarea a explorar esto mismo, el uso de las capas. Precisamente para lograr ese tipo de representación. ¿Vale? Entonces, por eso, aunque no se vea continua, no significa que esté rota, por así decirlo. Es una línea continua, pero tiene una propiedad de línea punteada. Pero esta está suelta. Esta está suelta y no es una polilínea como esta de acá. La encuentra como tomo y se toma todo este segmento. Y estos son los hatch. Estos son los ashurados que ustedes pueden poner en un plano o en una representación general. El hatch siempre va a estar colocándose en geometría cerrada. Si la geometría está abierta, lo que va a pasar es que se va a escapar por ese punto abierto o no se va a poder generar el hatch. Ya lo vimos aquí. Entonces, con el comando H, ustedes pueden generar los ashurados. Yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, siempre el sólido para hacer sus primeras pruebas. Entonces se dan cuenta que aquí me respeta. De hecho, esto los voy a apagar. Miren, con el comando layoff. Ese comando también lo expliqué en las sesiones asincrónicas. Comando hatch. Y se dan cuenta que nada más respeta el interior. Pero si por alguna razón esta figura estuviera abierta, se escapa el hatch como si fuera agua, ¿se dan cuenta? Encuentra siempre el punto más débil y sale. Entonces yo no quería el hatch así. Yo quería que mi hatch solamente fuera aquí. O acá. ¿Por qué? Porque este hatch, a lo mejor acá en las propiedades lo cambio a un estilo de patrón.
O puedo tomarle y le digo que se ponga más transparente. O puedo tomarlo y acá le puedo cambiar el ángulo. O la escala inclusive. Esto mismo que les estoy mostrando lo van a empezar a ver el día de mañana de manera más puntual. Y repito, todas las dudas que ustedes generen las pueden traer también la próxima semana para que las aclaremos. Así lo mismo como en el caso de cotas, ¿no? O en el caso de textos o en el caso de capa. Entonces, todo esto son principios de dibujo. El hatch, la línea, el arco, el círculo. Solamente me faltaría mencionar uno de los comandos básicos de dibujo que sea el rectángulo. Comando rectángulo. Si yo aquí activo el comando rec y le doy enter, AutoCAD me va a indicar que tengo que especificar mi primer punto de esquina. Aquí ya tomé mi primer punto de esquina con el comando rec de rectángulo. Ahora me indica que tengo que especificar mi esquina opuesta. Entonces ya genera un rectángulo. Pero muchos no saben generar pues técnicamente rectángulos correctos o con distancias perfectas. Si queremos hacer lo mismo que las líneas con distancias perfectas, los círculos con distancias perfectas o los arcos con geometría perfecta, porque eso también lo explico en la sesión asincrónica. Nosotros, en el caso del rectángulo, tenemos una función muy distinta a los otros para que esto funcione. Entonces, para aplicar un rectángulo bien, hay que saber que el primer valor que ustedes van a poner va a ser la base. Y el segundo valor va a ser la altura. Siempre va a ser así. Si lo quieren ver de esta manera, va a ser siempre X y Y positivo. ¿Va? X positivo y Y positivo. Pero es más fácil identificarlo de momento como base por altura, ¿no? Entonces, cuando yo especifico mi primer punto, se darán cuenta que hay una cota, ya sea arriba o abajo, que está en color azul. La otra cota, ya sea derecha o izquierda, está en color gris. Va, esa cota virtual. Cuando está en color azul significa que podemos editar ese valor. Vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero un rectángulo de 9 de base. Puse 9. Ahora, ¿cómo cambio de este parámetro al de acá? Hay dos opciones, pero la más sencilla, si es que ustedes tienen activo entrada dinámica, porque esto es lo que solicitaba en las configuraciones esenciales, y lo tuvieran siempre activo. Si lo tenemos activo, lo único que tenemos que hacer es poner la tecla de coma, como si fuéramos a separar un texto. Coma, y se darán cuenta que el rectángulo se vuelve loco, eso es normal. Pero en mi cursor, en la entrada dinámica, podemos ver que las 9 unidades están bloqueadas, tienen un candado. Y el valor de la derecha es la altura. Entonces puedo indicarle que mi rectángulo va a ser de 9 de base, 15 de altura. Digo 15, enter. Y si esto yo lo quiero verificar, porque para eso hicimos las cotas, y me voy a la capa de cotas, le pongo el comando dim. Va, aquí encendí la capa porque la tenía apagada. En efecto, miren, 9 por 15. Así es como ustedes pueden generar rectángulos de manera correcta. Va, vuelvo a repetir porque este es un poquito distinto a los demás casos. Comando rectángulo, comando rec, enter, y tomo mi primer punto. Si no tomo mi primer punto no funciona, porque me va a mandar hasta el punto de origen. Tomo mi primer punto, y yo quiero un rectángulo que tenga de base 18, por el 18, coma, 5 de altura. Enter. Ahí está. Verificamos. Comando dim. Ahí está. 18 por 5. Todo está correcto, ¿verdad? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Todo correcto. Excelente, muy bien. Y bueno, repito, ya lo último que ustedes pueden complementar en una geometría es el hatch. El comando H de ashurados. De hecho, esta se dan cuenta que me lo manda a Hatch Creation. En el caso de Windows, en el caso de Mac, me lo manda más o menos por esta zona.
Pero son las mismas opciones, solo que un poquito más sintetizadas. Me voy a Home y acá siempre recordemos que irnos a nuestra capa correspondiente. De hecho, esta capa de hatch también la pueden separar. Es lo mismo que indico en la sesión asincrónica. Doy clic en un punto y Enter. ¿Va? De hecho, ustedes también pueden hacer un hatch múltiple. Le pueden tomar varios puntos, le dan Enter y esto es un mismo hatch. Lo cual, si yo modifico, todo se modifica al mismo tiempo. Cuando ustedes no ven ningún contorno es porque está bien hecho. Si ustedes empiezan a ver contornos, es porque movieron ligeramente la geometría o estaba ligeramente incorrecta en algún punto. Puede ser bueno y puede ser malo dependiendo de la situación, porque miren, podemos tener más control de geometría. Pero ¿qué pasa si la geometría tiene más lados? Ahí me conviene hacer otro hatch. ¿Va? Repito, de todas formas, la siguiente sesión les voy a explicar a fondo estas mismas herramientas y la razón del por qué. Vuelvo a repetir, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud de lo que vimos el día de hoy? Yo tengo una pregunta, arquitecto. Tengo, digamos, en una misma capa, tengo una Shurao y tengo ciertos dibujos, se puede decir, pero yo quisiera pasar a solo una otra capa, solo la Shurao y dejar los dibujos. ¿Cómo se podría hacer? Vale, para ese tipo de casos, pues tenemos que hacer una capa, ¿no? Tenemos que hacer una capa primero. Lo que voy a hacer una capa, le voy a copiar aquí el nombre, control más C, control V, ¿no? Y aquí le pongo que es hatch, nada más la H, ¿no? O le ponemos hatch completo. Le ponemos acá otra representación. Yo por igual le pongo los blancos porque se me hace más fácil identificar si los hatch. Y bueno, el elemento que tiene la capa incorrecta, lo seleccionamos. Nos vamos acá a Home. Aquí despliego y lo mando a su capa nueva. Ya está ahí. Esa sería como que la solución. Si son, por ejemplo, muchos hatch, están, por ejemplo, ahí sueltos o existiendo, de hecho, pueden aplicar este método o este tip para que lo hagan más fácil, porque para eso tenemos las capas, para que no tomen más objetos de los necesarios. Toman solamente uno y le van a dar clic derecho y van a buscar aquí la opción que diga seleccionar similar o select similar en inglés. Cuando hacemos eso y los objetos están correctos, únicamente toma esos. Si están incorrectos en sus capas o algo por el estilo, van a tomar más de los necesarios. Pues aquí tomo todos estos y también hago lo mismo. Me voy a Home, despliego y los mando a la capa de Hatch. Ahí se dan cuenta que ya trabajé más rápido que estar tomando uno por uno y mandarlos a su capa, ¿verdad? Este mismo tip lo pueden aplicar en varias situaciones. ¿Se quedó más claro? Sí, gracias. Vale, excelente, muy bien. Entonces, eso fue una muy buena pregunta. Ya tienen este tip que se lo estoy adelantando. Muy bien. Entonces, con este punto, vamos a ir finalizando con nuestra sesión del día de hoy. Así que tengan una excelente noche. Mañana se va a estar liberando la grabación y también las sesiones asincrónicas. Si están un poquito atrasados, les recomiendo que lo chequen para que no tengan ningún tema. ¿Va? Y nos estaremos viendo pues la próxima semana para continuar. ¿De acuerdo? Igual no olviden, hay el compañero que detectó que una grabación estaba incorrecta, ponerlo en el chat, ¿va? Para que la podamos revisar. Entonces, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana para continuar. Hasta luego. Que descansen. Buenas noches, arquitecto.